There is a word that is Ubuntu. A word that captures the essence of human relationships. Ubuntu means that we are all united. It is a way that is invisible to the eyes, meaning we are all allies. It's trusting and collaborating, supporting and sharing our essence. Lots of small people in small places doing small things can change the world. Ubuntu! Bienvenidos a Epidemics TV, episodio número 8. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en estas tardes de Semana Santa y muchísimas gracias por estar allí y difundir nuestro programa didáctico y que quiere llegar a la ciudadanía y a los sanitarios. Hoy os vamos a presentar a tres invitados muy interesantes. Primeramente va a hablar María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, y nos va a explicar hacia dónde va la medicina de familia tras estos grandes acontecimientos. A continuación, Javi Asenjo, cardiólogo y fundador de Ubicare, nos va a explicar un proyecto muy interesante de recogida de datos llamado Red COVID-19, recogida de datos de los pacientes críticos. Y finalmente, Juan Antonio Orgaz, abogado y director general de la Asociación Española de Propiedad Española de Privacidad y miembro de la Asociación COVID Warriors, nos va a explicar un poquito los términos legales en los cuales nos estamos moviendo y deberíamos movernos con más tranquilidad. Pero antes de todo, ahí va un vídeo recordatorio. Por favor, no aflojemos durante estas próximas semanas. Este año va a hacer 42 años de la declaración de Alma Ata. Fue el primer gran encuentro donde se responsabilizaba y se daba la prioridad a la atención primaria para resolver los problemas de la salud a nivel mundial. 42 años más tarde, la gran mayoría de países todavía no tiene un sistema de atención primaria completo y protector. En España tenemos suerte y tenemos un buen sistema de atención primaria, pero puede mejorar muchísimo más. Deberíamos ser conscientes de esto. Por favor, recordemos qué es Alma Ata y vemos después las consecuencias de no implementar un buen sistema de atención primaria. En 1975-1976 surgieron una serie de reacciones en el mundo. Eran básicamente dos tipos de reacciones. ¿Por qué en muchos países del mundo las desigualdades eran tan grandes? Sin embargo, a pesar de la pobreza de algunos países, los niveles de salud, las desigualdades no eran manifiestas y los niveles de salud eran relativamente altos. Entonces salieron los ejemplos de China y en África, Tanzania, y yo llevé el ejemplo de Perú y encontré que en Perú, en Puno, dio una experiencia extraordinaria. Eso fue la Asamblea Mundial de la Salud. En aquella época ese fue el origen precisamente de la necesidad de una conferencia internacional. Las grandes desigualdades que habían en el mundo, donde habían poblaciones que estaban en condiciones muy pésimas de vida,
hay que hacer algo para que no haya estas grandes diferencias. Al año siguiente, entonces, se volvió a discutir. Para la conferencia anual de 1976, yo me hice amigo de Dimitri Benedicto porque yo tenía que visitar los países del mundo. Entonces soy testigo presencial de todo y como le digo, yo era el único subdirector general técnico escogido por el director general. Ahí me caía el peso de todo en buena hora porque me permitió recorrer todo el mundo, me permitió tener experiencias y recoger experiencias. 1976, una semana antes de la Asamblea Mundial de la Salud, llegó adelantado 2 días antes Dimitri Benedicto, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, el que con más argumentos técnicos se había opuesto a la idea de ver qué se hace. Porque dijo, yo lo que traigo es un adelanto de $2 millones para una conferencia internacional que ve este tema. Tú vas a ser el coordinador general de la conferencia, tienes plenos poderes para hacer todo. Quedaba pendiente el asunto ¿dónde? Entonces yo sugerí lugares del tercer mundo, para que vengan de todas partes del mundo. Entonces, la única cosa que me quedaba pelear con él dentro de la amistad que teníamos era Jordi, la Unión Soviética. Han pasado 42 años de Alma Ata y muchos sistemas de atención primaria todavía no cumplen los criterios mínimos que deberían cumplir para afrontar, por ejemplo, una gran epidemia o pandemia como la que estamos viviendo. Escuchar qué decía Marta Lado en nuestro programa de Epidemics TV África tan solo el domingo pasado. I think that the main concern that we have in terms of the government and preparedness is that we don't have a healthcare system that is able to absorb another outbreak or another epidemic like Ebola, and even worse in this with coronavirus. ¿Está funcionando el directo? Me dice gente que no lo ve. We in Sierra Leone, we only have 4 ventilators, but we only have 1 intensivist, 1 ICU doctor for all the country. Apart from probably 15 anesthetic nurses that are able to do some kind of ventilation or intubation if it's needed. But apart from that, we have been able to expand to 7 labs right now, being able to do PCR, but we only have 20,000 test kits so far. Marta Lado nos explicaba cómo después de la gran inversión para combatir la ébola, en estos momentos el país Sierra Leone confrontaría otra vez una gran catástrofe, aún habiendo sido invertido miles y miles de millones para combatir en su momento el ébola, con laboratorios especiales y con sistemas especiales. No tener un sistema de atención primaria es lo que produce que las catástrofes se exacerben las consecuencias de un sistema sin esta protección. Como hemos dicho al principio, hemos invitado a María Ángeles Medina, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, para explicarnos cómo están viviendo los médicos de familia en Valencia, en España, en el mundo en general, la crisis producida por el coronavirus, por el SARS-CoV-2 y la enfermedad coronavirus 19, COVID-19, y qué cree ella que va a pasar de aquí en adelante las próximas semanas y qué cree que los médicos de familia deberían hacer. María Ángeles. Hola, buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme esta tarde. Pues mira, nosotros en las consultas de atención primaria a día de hoy no tenemos mucha presión asistencial de pacientes presenciales, pueden suponer apenas el 35% de nuestro día a día. Hemos pasado a tener un 65% de pacientes virtuales. Estamos atendiendo a muchos pacientes la mayor parte de las veces por teléfono y en algunas ocasiones también los departamentos de salud, los centros de salud que tienen plataformas de portal de salud para comunicar con pacientes, como es por ejemplo en mi caso, pues también los estamos atendiendo por ahí. Esto antes no sucedía y tener en cuenta que esto está suponiendo mucha seguridad para todos, tanto para los pacientes como para nosotros mismos, poder seguir dando una atención de calidad, pero sin que los pacientes vengan. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Nosotros estamos ahora en la primera oleada de esta enfermedad, ¿no? de la crisis del COVID-19. Esta primera oleada va a venir seguida, ya está siendo seguida por altas hospitalarias que nosotros tenemos que absorber.
Estas altas hospitalarias suponen muchas visitas domiciliarias y muchos pacientes que sí van a tener que venir al centro de salud. Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? Que nuestras agendas estaban citándonos pacientes cada 5 minutos, 7 minutos y medio, 10 minutos, los más afortunados, y esto no puede volver a suceder. Nosotros no podemos seguir teniendo unas agendas de, no sé, 30 pacientes, uno detrás de otro, cada 5 minutos, porque tenemos que seguir guardando la distancia social. Entonces, van a quedar muchas cosas buenas de todo esto, y una de las cosas que tenemos es que reinventar. Primero, los añicos en los que ha quedado hecha la atención primaria, devastada por condicionantes políticos que han determinado llevar a algunos de mis compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas a hospitales de campaña, desmantelando centros de salud, cerrándolos y rompiendo la longitudinalidad que solamente nosotros podemos ofrecer. Pues todo eso, como te digo, ha sido desmantelado y ahora ¿cómo vamos a ofrecer la continuidad asistencial que el proceso requiere, ¿no? No podemos, si nosotros mismos, que como sabéis también estamos muchos contagiados, algunos de mis compañeros están pasando o han pasado ya la enfermedad, y además si los reubican, pues no sabemos cómo vamos a hacer y se nos ocurre que tendremos que dejar de hacer las cosas. Hemos dado muchos pasos adelante, hemos rediseñado las agendas y la atención y no debemos de dar ni un solo paso atrás. Si somos capaces de haber dado una atención telefónica de calidad durante esta primera oleada, que lo estamos haciendo, os digo un dato de Senfic publicado hoy mismo. En la semana del 23 al 27 de diciembre, en plena oleada, se atendieron 4 millones de llamadas telefónicas por parte de los 30.000 médicos de familia que somos en España. Es un estudio de Senfic publicado hoy, de los cuales, bueno, pues en total fueron 500.000 de consultas, ¿de acuerdo? Entonces, pues somos capaces de hacer esto, tenemos que seguir capaces de hacerlo después. No podemos retroceder, tenemos que rediseñar, tenemos que recomponer. Y claro, obviamente queremos ser los profesionales porque estamos bastante disgustados con la gestión de esta crisis. No se ha tenido en cuenta la capacidad intelectual de los médicos, de las enfermeras. Entonces ahora en la recomposición sí nos gustaría mucho que nos tuvieran en cuenta, todo lo que hemos hecho y sabemos hacer para salir de la crisis y nos reivindicamos como socios intelectuales de la solución, queremos ser parte de la solución. La OMS nos dice, lejos de desmantelar, la OMS dice que reforzar la atención primaria, el sistema sociosanitario y la atención comunitaria es precisamente lo que nos puede ayudar. Nosotros siempre, ahora y siempre somos los que atendemos el 80% de todo. Y tener en cuenta que hay una tercera oleada, que es lo que hasta ahora hemos demorado. Aquí en estas gráficas lo podéis ver, todo lo que hemos demorado ahora nos va a venir y agravado. Todas las cardiopatías, todos los diabéticos, todos los hipertensos que estamos dejando de ver están descontrolados y dejados un poquito de la mano de Dios. Gracias a que seguimos sacándonos listados, gracias a que los conocemos, a que los seguimos llamando, a que nuestras enfermeras siguen llamando a estos crónicos, no están del todo abandonados y somos capaces de sobrellevar tanto los COVID como los no COVID. Pero estas cuestiones que han sido demoradas hasta ahora van a ser indemorables y algunas de ellas urgentes e incluso dramáticas. Es, por ejemplo, muy gráfica la situación que se da en los procedimientos invasivos de cardiología, los stent, por ejemplo, han caído dramáticamente. ¿Y por qué? ¿Es que hay menos infartos ahora o algo? No, son los mismos. Solamente que, bueno, pues no se están haciendo estas técnicas, los pacientes tienen miedo a acudir, les estamos diciendo no vengan. Bueno, hay algunas cosas que es que sí que tienen que venir, la vida sigue, la maquinaria no pasa, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos ahí en la gráfica se ha puesto también una tipología de paciente. Los pacientes COVID al alta son pacientes que están en convalecencia, no significa que están bien, están tocados físicamente
y psicológicamente, y nosotros también. Nosotros también sufrimos de este estrés, de toda la situación, y tenemos que sobreponernos y darle atención. Y además, máxime a pacientes que han sido no priorizados de estar en servicios críticos, de unidad de críticos, perdón, y que vamos a tener que, como sabéis, nuestro ámbito no solamente son las consultas, es la calle, son los domicilios, y nosotros tendremos que ir a ver a estos domicilios en cuidados paliativos. Entonces, bueno, la papeleta que tenemos en atención primaria ya y en los próximos meses, y yo digo hasta final de año, hasta que tenemos un tapón terrible, hemos dejado de hacer muchas cosas importantes para hacer gestión de la crisis, pero es que todo lo demás también lo es, ¿no? Entonces, no podemos permitirnos tener una planificación sanitaria, unas agendas que no sean acordes con la situación y con lo que tenemos que hacer. Necesitamos recursos. Necesitamos que se refuerce la atención primaria. Bien lejos de desmantelarla, lo que necesitamos es que se refuerce. Y bueno, ni un paso atrás, en esto estamos. Nosotros, hay una diapositiva por ahí también que os he pasado. Nosotros, dentro de nuestra complejidad, porque si hay incertidumbre y complejidad, esos somos los médicos de familia. Esta es una ficha rápida para que os hagáis idea de cómo tenemos que gastárnoslas en atención primaria para el seguimiento de los pacientes COVID. Ahí hemos puesto en esa chuleta que os invito a los médicos de familia asistenciales a descargaroslas de nuestra página web www.sobanfic.net con i latina, el Sobanfic. Y como veis, ahí está tanto el diagnóstico como el seguimiento, los parámetros de críticos, los criterios de derivación y qué tenemos que hacer al alta de los pacientes. Y bueno, creo que ya estoy bien de tiempo, ¿no, Jordi? Y yo quiero... ¿Sí? No, la verdad es que te felicito por la explicación, ¿no? Y por la descripción de la innovación, porque habéis tenido que innovar los médicos de familia durante estas últimas semanas para poder, sin protección, para poder llegar a los enfermos crónicos que decías, para poder, toda esa innovación que habéis aplicado. Y es muy bonito que ahora, hoy en día, la población, los otros compañeros médicos, valoran muchísimo el papel del médico de familia, el papel también del internista. Me decía un médico de familia, compañero, otro día, y un internista, ahora nos vuelven a valorar, porque somos, digamos la barrera, Creo que es importante que en este momento aprovechéis, ¿no?, esta fuerza. Y te quiero preguntar, ¿cómo podéis? Porque creo que el problema a veces de España es que en las encuestas oficiales el 86% de la población, y eso es cierto, está muy contento con el sistema, ¿no? Y eso a lo mejor, si estás muy contento con el sistema, no apretas, ¿no?, a los políticos para que tomen decisiones para mejorar, ¿no? Pero ¿cómo podéis aprovechar esta ola? Todos los médicos de familia, toda la enfermería de atención primaria, todo lo que compone un centro de salud, que es el sistema, el eje, ¿cómo podéis aprovecharlo para que esto sea, como dices, un no retorno? María Ángeles. Bueno, el 80% de satisfacción ha hecho aguas. Realmente la gente con lo que está contento es con nosotros, con los profesionales. Sin embargo, esta crisis ha evidenciado que el sistema de salud no es el mejor sistema de salud del mundo, como nos decían. Es el más eficiente porque ahí se mete un componente económico, es decir, como somos los profesionales peor pagados de Europa, entonces por eso en los rankings salimos costo-eficiencia, salimos muy bien parados, pero eso ha salido ahora, bueno, muy mal parado. Nosotros somos buenos profesionales, hemos demostrado que somos totalmente plásticos y maleables y que nos hemos adaptado profesionalmente a las circunstancias y hemos estado y estamos a la altura de las circunstancias. ¿Vale? Profesionalmente somos capaces, valemos para un roto y para un descosido, el médico de familia. Por eso, claro, por eso nos han llevado a IFEMA y a todos los sitios. Pero de aquí que tenemos que sacar, como tú bien decías, nosotros llevamos años dando soluciones. Nosotros decimos que, por ejemplo, la salud digital es que tanto ahora estamos utilizando y los que más podemos, como por ejemplo es en mi caso, más usamos, es una gozada. Y eso por fin, y hace poquito teníamos una jornada, ¿no?, de salud digital, eso es el momento, entre otras cosas, pero bueno, me viene a la cabeza porque somos todos muy digitales y este entorno me lo favorece,
pero las videoconferencias, oyendo al paciente por teléfono, puedo valorar su disnea, pero cuánto más me favorecería poder verle, poder entrevistarle y ver su coloración, su respiración. La telemedicina es el momento de añadir todo lo que sabemos hacer y dejar de hacer cosas y de trabajar en equipo con enfermería. Tenemos un montón de propuestas que hemos puesto encima de la mesa de la administración, tanto autonómica como nacional, y cuantas veces haga falta haremos estas propuestas. Pero, por ejemplo, empezando por la salud digital y por el cambio de la autonomía de las agendas de los médicos de familia. Muchas gracias, María Ángeles. Continuaremos hablando del debate final sobre tus posibles propuestas y continúa con la energía habitual que tienes siempre y agradecido por la labor tan importante de los médicos de trinchera, pero que son los médicos de familia, que es gran parte importante del sistema. Jordi. Continuamos con el siguiente invitado, que es Javier Asenjo. Javier es cardiólogo y emprendedor y en las últimas semanas, aprovechando sus proyectos que ya estaba desarrollando para la colección de datos en sistemas sociosanitarios, decidieron lanzar Ubicare, una plataforma para la recolección de datos en los pacientes críticos. Vamos a ver un vídeo donde explica lo que es la red COVID-19. El intercambio de información entre los profesionales de la sanidad está resultando fundamental para luchar contra el coronavirus. Una startup vasca ha puesto a disposición de 70 hospitales una herramienta que permite cruzar los datos de los enfermos. De esta manera se pueden establecer rutas para vencer antes la enfermedad. Se llama Red COVID-19 y viene a ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ante el pico de contagios que se espera, este software permite obtener datos perfectamente estructurados de los enfermos que se pueden compartir y cruzar entre los diferentes centros y así establecer líneas de actuación. La gran ventaja de esta herramienta es la capacidad que tenemos de analizar los datos en tiempo real. Necesitamos respuestas ya. Incluye hasta 100 variables sobre sus historias clínicas, patologías, tratamientos recibidos y evolución de la enfermedad. Existen muchas hipótesis sobre tratamientos que ya se están utilizando, pero no tenemos estudios que demuestren si son válidos o no. Necesitamos esa información. Cuantos más centros sanitarios tengan este software, mejor. Más información podrán compartir. Ante la carga de trabajo de los profesionales, piden que el personal que ahora mismo esté más libre se encargue de introducir los datos de los pacientes en la aplicación. Los médicos de primera línea están muy sobrecargados y muchas veces no tienen ni tiempo ni fuerza para registrar. Por eso pedimos otras especialidades médicas y residentes que ayuden a meter datos. De momento están ya presentes en grandes hospitales como el de Txagorritxu en Vitoria o el Clínic de Barcelona. El intercambio de información entre los... Javier, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. ¿Quieres explicarnos cómo surgió la idea y qué ha pasado en este último mes, que para ti debe ser como casi 2 años? Hola, buenas tardes. Sí, te lo puedo asegurar. Hace un mes exactamente estaba volviendo de Madrid de un viaje y en ese momento pues mi mujer, que es anestesista, me dijo: Javi, necesitamos datos para todo lo que estás haciendo y vamos a generar una herramienta de conocimiento para los médicos que estamos trabajando en los hospitales. Y es en ese momento, pues bueno, cuando utilizando la tecnología y todo el desarrollo que ya teníamos, pusimos en marcha un registro para poder compartir información entre médicos. Al final, como toda enfermedad nueva, tenemos muchas incógnitas, hay mucho desconocimiento y la única manera de mejorar nuestra asistencia a los pacientes es a través de la evidencia. Y la evidencia nos la dan los datos. Sin embargo, si cada uno utiliza únicamente sus datos, realmente la evidencia casi siempre es pobre. Y esa es la razón por la que es obligado que compartamos y todos nos juntemos para compartir evidencia, compartir datos e intentar tener nuevas maneras de tratar, un mayor conocimiento de la enfermedad. Y en esto nos pusimos en 8 días y gracias a todo el equipo de ingeniería, que tengo que agradecerles, que se han matado desde el último mes, pues fabricamos en 8 días un registro y actualmente, que llevamos ya un mes, pues bueno, tenemos 500 pacientes ya reclutados que estamos siguiendo, tenemos una actualización de los datos diaria y en tiempo real y estamos ya empezando a construir evidencia sobre hipótesis que tenían los clínicos para intentar mejorar esta asistencia de los pacientes ingresados. Javi, la red COVID-19 ha sido avalada por la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, la SEDAR, pero también contáis con la inclusión de más de 50 hospitales
y continuamente se os van adheriendo médicos a nivel particular, pero también lo que son las direcciones de los hospitales, se ha validado ya en algunos comités éticos. O sea, os felicitamos. ¿Y qué necesitaríais un poquito para mejorar, ¿no? Para mejorar lo que es la implementación de estos, la adquisición de estos datos? Y nos podrías mostrar también un poquito el resultado de esta colaboración tan grande entre tantos profesionales. Por supuesto que sí. De hecho, me hace gracia porque cuando grabé ese vídeo hace 2 semanas, que es como si hubieran sido hace 3 meses, pues la verdad es que estaba con un momento en el cual el gran problema que teníamos era que yo veía la gran sobrecarga de los médicos en los hospitales y pensar y plantearme que además tenían que luego registrar después de unas jornadas maratonianas y de alta intensidad, pues me parecía que era el punto flaco del proyecto y donde podía fallar. Y en ese momento lo que yo pedía era ayuda a los médicos que están en primera línea de batalla para que tuvieran apoyo de otros profesionales que pudieran ayudarles a registrar el dato. La realidad es que para mí son héroes, es decir, no solamente están trabajando prácticamente todos los días y unas jornadas extenuantes, sino que además tienen la fuerza, las ganas, la raza de luego seguir registrando datos con una ansia de tener un mayor conocimiento. Esto que estáis viendo son los datos, como podéis ver, al día 11 de abril, a las 4:30, que los he actualizado, y como veis prácticamente tenemos 500 pacientes ya, y 500 pacientes que ya os digo que es la labor de los propios médicos de campo. Este registro pretende y justamente nació con idea de que fuera libre y abierto, es decir, que cualquiera lo pueda utilizar, cualquiera pueda adherirse a este proyecto y compartir sus datos, pero también plantear hipótesis de trabajo y todos los días intentar actualizar esas hipótesis de trabajo y valorar si aparecen evidencias. Este es un proyecto que al final la finalidad que tiene y como lema que es juntos, es compartirlo por todo aquel que lo desee y que cualquier médico en cualquier posición, en este caso es hospitalario, ya sea en planta de hospitalización o sea en unidades de cuidados críticos, que podamos tener esa línea de sucesos que va sucediendo al paciente a lo largo de todo su ingreso y que podamos tener un mayor conocimiento. El proyecto es libre, tenemos 80 hospitales adheridos, hospitales de España, también se nos ha adherido Andorra, y bueno, pues la verdad es que ahora mismo la situación ha cambiado. Ahora ya el problema ya no es el registro de los datos, puesto que hemos visto esa capacidad que tienen los médicos de campo de trabajar y de además sumar datos. El problema que tenemos o que podemos tener es, para mí, la sobrecarga de los médicos ahora de primera línea. Yo lo veo la experiencia en mi casa, están cayendo ya muchos compañeros de mi mujer con coronavirus, la mayoría por suerte leves, algunos que nos hemos llevado gran susto, que por cierto ya se ha recuperado, pero la realidad es que, y lo que decía María Ángeles también, que está el sistema muy sobrecargado, tanto a nivel de medicina de familia, y cuando ya de repente nos encontramos en hospitales una situación de sobrecarga donde las unidades de UCI, las unidades de hospitalización están sobredimensionadas, no nos olvidemos, están sobredimensionadas por lo que decía María Ángeles, porque se ha abandonado a todos los demás pacientes. El miedo que a mí me da es ahora mismo que no podamos soportar una siguiente ola o que este sistema, que estamos en línea, en luz roja, que no lo pueda soportar el sistema, porque se está hablando además últimamente de que la situación está mejorando. Sí, es cierto, la presión en urgencias parece que está cayendo un poco, pero tenemos una bolsa de pacientes en casas, que María Ángeles os lo dirá, y tenemos una bolsa de pacientes en el hospital que son subsidiarios de ponerse malos. El estudio, que es lo primero que nos ha dicho, que el 65% de los pacientes de la UCI ingresan directamente de la urgencia o a las 24 horas de la hospitalización. Y esa es la gran frustración que tiene medicina de la familia, a los cuales defiendo por encima de cualquier otra especialidad, y yo soy cardiólogo. Es muy frustrante para ellos el no tener ningún tipo de recurso para valorar a esos pacientes. Sabemos que esta es una enfermedad en la cual uno está con una serie de síntomas en casa y va empeorando en un periodo más o menos rápido, pero no sabemos realmente cuál es la realidad y lo que nos espera en las próximas semanas. Javi, ¿vais a utilizar este registro abierto para vosotros mismos lanzar algunos posibles artículos en los próximos al día? Pero también estáis abiertos a colaboraciones con otros facultativos que tengan diferentes hipótesis. Explícanos un poquito qué vais a hacer. Nosotros el planteamiento de devolver al paciente su dato, porque al final estos pacientes, estos datos les pertenecen a los médicos y queremos devolvérselos. Lo que hacemos nosotros, y lo que habéis visto en pantalla, era
al final un análisis descriptivo de la muestra, de todos los pacientes de manera agregada, para que ellos generen hipótesis, planteen análisis. Entonces, una vez que nos trasladan esos análisis, esas hipótesis de tratamientos eficaces, de procedimientos más eficaces, entonces lo que hacemos es tenemos dos líneas de análisis de datos. La primera es la clásica, el análisis estadístico que utilizamos como metodología clásica en medicina, y la otra son algoritmia, matemática, que son un poco más complejas, que muchas veces no podemos saber de dónde nos viene el resultado, pero que también nos puede orientar. Esto ahora mismo está abierto a todos los participantes del registro, pero si desde luego que cualquier persona médica quiere explotar los datos en cualquier área, nosotros por supuesto que estamos dispuestos a compartirlos. Ahora mismo estamos en la preparación de 4 artículos médicos y yo creo que además uno de los más bonitos es el que ya estamos preparando, que es demostrar cómo existen otras estrategias para evitar el uso de respiradores en la intubación. Pero al final, ¿de qué se trata? Me vuelvo de María Ángeles. Adelantarnos a que el problema sea grave, que es lo más eficaz y lo que siempre en cualquier acción médica y en cualquier especialidad se ha demostrado, que es la prevención, es lo que tiene valor por encima de todo. Y atacar al paciente antes de que se ponga malo. Habitual y clásicamente, siempre el ingreso en UCI era una barrera por parte del médico intensivista o el médico anestesista, que siempre tenía que limitar el ingreso en UCI. En una estación de sobrecarga como la que estamos viviendo ahora, pues imaginaros, tienes una unidad llena y lo que más miedo tienes es de seguir llenándola y que luego si te vienen más pacientes no puedas atacarlos. Bueno, pues probablemente una de las estrategias más eficaces, y en eso estamos ahora en demostrarlo, sea ser un poco más agresivo, sin necesidad de una intubación, en un paciente que no se encuentre tan mal. Porque los resultados que estamos encontrando son increíbles para un tipo de soporte respiratorio que no es el respirador, que eso es la oxigenoterapia de alto flujo. Los resultados son muy esperanzadores y por supuesto que tenemos que pelear en todas las vías, desde la fabricación de más respiradores por si los necesitamos, pero a mí lo que más gracia me ha hecho es que justamente los expertos en ventilación, que son los anestesistas, son los que están buscando estrategias para no tener que ventilar a sus pacientes. Es decir, que otros profesionales enseñarles técnicas o facilitarles técnicas o darles argumentos para que ellos puedan usar otras técnicas y evitar las saturaciones de unidad de cuidados críticos, que como sabéis, una vez que el paciente ingresa en estas unidades se está hablando de una mortalidad cercana al 50%. Pues ahí también quiero dar una buena noticia y un mensaje de esperanza, puesto que lo que estamos viendo con el manejo respiratorio de nuestros profesionales, ole, qué profesionales tenemos, yo los veo, los escucho, hablo con ellos, probablemente mejoremos esos ratios y tengamos una supervivencia mayor en nuestros pacientes críticos en este país. Y la verdad es que es muy ilusionante este proyecto y es increíble estar todos los días hablando con personas que nos están apoyando de una manera altruista, personas como Jordi Serrano, personas como universidades, personas como grupos de análisis de datos y, por supuesto, todos los hospitales y todos los médicos que han dejado a un lado el ego, que en nuestra profesión, por desgracia, a veces nos acompaña, y nadie quiere ser protagonismo, todo el mundo quiere compartir datos, todo el mundo quiere favorecer que aparezcan evidencias y nuevas conclusiones. Este es uno de los proyectos más bonitos en el que me he metido en mi vida, la verdad. Muchísimas gracias, Javi. La verdad es que hemos tenido el placer de colaborar contigo durante las últimas semanas buscando voluntarios para implementar, para introducir los datos y muchísimas otras cosas. Hablaremos de eso en el final para buscar todavía más ayuda en todos los rincones del país y de los diferentes países vecinos, pero seguimos adelante y continuaremos el debate al final. Seguimos adelante con Juan Antonio Orgaz. Juan Antonio Orgaz es director general de la Asociación Profesional Española de Privacidad y también es miembro de la asociación COVID Warriors. Como sabéis, ya explicamos el sábado pasado qué es COVID Warriors, que es una asociación de profesionales que se ha juntado y que está cada noche creando estratagemas y tácticas diarias para ayudar a los profesionales de primera línea. Ayer explicamos el derecho a conectarse. Brevemente, Andreu Bea volverá a explicar cómo se ha implementado los 4 grandes robots que se han implementado en 4 grandes hospitales españoles para acelerar lo que es la detección de la PCR a nivel magnificar exponencialmente la detección de la PCR. Y hoy, Juan Antonio Orgaz, como experto abogado, experto legal en cuestiones relacionadas con la privacidad, nos explicará
cuáles son las tendencias en las últimas semanas de las diferentes pequeñas crisis que han habido, por ejemplo, con los makers que con muy buena voluntad han creado respiradores y que en cierto momento ha habido una cierta dificultad en entender el proceso de validación habitual y necesario para proteger lo que es la seguridad de los pacientes. Y en ese sentido nos hará un pequeño resumen de cómo desde estas asociaciones se está intentando ayudar en estos momentos de tanta incertidumbre. Juan Antonio. Lo primero de todo, muchas gracias por poder estar con vosotros, por tener la compañía de la doctora Medina y el doctor Ajenjo, también contigo, Jordi. Bueno, en primer lugar, indicar que participo a nivel de coordinador legal de COVID Warriors. Es cierto que asumo una responsabilidad de la Asociación Profesional Española de Privacidad, pero bueno, mi intervención hoy es a nivel de voluntario de COVID Warriors. Si bien, obviamente, daré mi opinión sobre los temas de privacidad que me preguntas, ¿no? Bueno, en primer lugar, desde COVID Warriors lo que hemos planteado es buscar desde un equipo legal que es fantástico, compuesto de compañeros que generosamente están dando su tiempo pro bono para ayudar a la asociación, pero a través de la asociación ayudar a aquellas iniciativas que necesiten de un apoyo legal en este tiempo, y los profesionales de distinto tipo que necesitan ayuda legal, pues estar ahí para desde COVID Warriors y también desde el grupo de salud de APEP, dar ayuda para que se cumpla con la normativa de privacidad en estos tiempos de crisis. En ese sentido, como me preguntabas, Jordi, en estas primeras semanas lo que hemos vivido es una gran tensión por el tema de la homologación de los productos sanitarios. Estábamos hablando de respiradores, estábamos hablando de EPIs, y una preocupación importante era que el procedimiento que la Agencia Española de Medicamento establecía para la homologación de productos sanitarios era muy lento, asumiendo que el personal de la agencia es reducido, y pensábamos que eso podría generar problemas a la hora de tener suficiente material. Parece que el material está llegando, que a través de distintas vías se están llegando respiradores, o no sé si suficientes, pero en todo caso parece que la tensión y la preocupación mediática ha bajado en ese sentido. Sin embargo, hay un tema de fondo que creemos que es muy importante abordar. El fundamental es qué sucede con las medidas, con las decisiones que están tomando los profesionales de la sanidad para, como estaba contando el doctor Asenjo, hacer praxis distintas a las ordinarias y que no a lo mejor no son habituales, y si de eso se puede derivar alguna responsabilidad para los médicos. Estaba diciendo que estaban siendo héroes. Pues una de las cosas que nos preocupa es que no sean héroes en el ámbito jurídico, que no sean héroes en un tribunal dentro de unos meses, cuando lamentablemente una persona, porque ha fallecido un familiar próximo, se encuentre en la tesitura de demandar o de plantear una situación crítica para los profesionales. Entonces, lo que hemos planteado a la Administración, y estamos estudiando y trabajando intensamente, es ver de qué manera, tanto por la utilización de productos sanitarios como de las praxis que se están desarrollando en estos tiempos de guerra, podemos evitar un ámbito de responsabilidad muy grande para los profesionales sanitarios. Entendemos que se pueden aplicar medidas con valentía por parte de la Administración y por parte del Parlamento para que se establezca un régimen de responsabilidad limitada. Eso no significa que no asuman las responsabilidades propias de sus actos. No estamos hablando de una barra libre. Lo que estamos diciendo es que no se les puede trasladar una tensión adicional al esfuerzo extraordinario que están desarrollando en este periodo. Y lo que tenemos que buscar que los profesionales jurídicos estén dando ayuda y dando soporte para que no nos encontremos en, pues como contaba la doctora Medina, ahora mismo estamos atendiendo la crisis sanitaria, una crisis que necesita de muchas manos, pero no podemos olvidarnos que vamos a tener que atender a otros pacientes con otras enfermedades, y probablemente por el foco en la enfermedad COVID-19 se van a generar muertes de personas que están sufriendo enfermedades crónicas, que están siendo atendidas por la medicina de primera, de
lo que son los que están en primera línea, pero los recursos se están dirigiendo a la pandemia, a atender la pandemia. Y eso puede generar también responsabilidades para los médicos de familia y también para los cardiólogos que no pueden estar atendiendo de la manera que necesitan porque toda la atención se está trasladando a atender al COVID. Eso puede generar también un bloqueo en el sistema judicial. Muchas demandas que vayan contra médicos y esto sería una barbaridad. Tenemos que buscar soluciones para que eso no suceda. Tenemos que buscar soluciones y trasladar a la administración que hay que cuidarles aplaudiendo a las 8 de la noche, eso está fantástico, pero sobre todo hay que cuidarles en los recursos que necesitan ahora, sobre todo después, y cubrir las responsabilidades o evitar unas responsabilidades jurídicas que serían, pues, bueno, graves si se hace un análisis del derecho como si estuviésemos en un estado normal. Y eso es lo que estamos buscando. Antonio, he visto un poquito vuestro trabajo en COVID Warriors, cómo habéis organizado reuniones efectivamente con representantes de ministerios, de agencias. ¿Cómo os puede ayudar el resto de profesionales o cómo creéis que podrían aportar, ¿no?, los propios médicos que ahora están evidentemente ocupados en primera línea, pero el resto de abogados, médicos, para hacer una presión suave, normal, ¿no?, correcta hacia las administraciones para que pudieran evolucionar durante las próximas semanas en pos de ese resultado, de esa protección, una protección de cara a los profesionales que simplemente no excluye ninguna responsabilidad, pero ¿cómo podríamos encajarlo todo para que eso suceda? Yo creo que lo fundamental es que traslademos a la administración la necesidad de que sean valientes. Hay soluciones, hay normas, dentro de las normas, por ejemplo, la ley del medicamento se establece la posibilidad en el artículo 6, si no recuerdo mal, en el que se pueden aprobar medicamentos en una fase de pandemia. Eso se podría aplicar de igual manera a los productos sanitarios, con trazabilidad, con control por parte de la agencia, pero tendría que ser limitado. Luego, por otro lado, también el tema de las patentes. Se establece, en el artículo 25.4, en el artículo 66 de la ley de patentes se establece la posibilidad de que se haga el uso de la patente respetando o vigilando que no se haga un abuso de derecho, un uso no social de la patente. El Estado podría liberar patentes, temporalmente podría liberar patentes. Eso también permitiría llegar a respiradores, a otros productos sanitarios que tienen evidentemente una protección jurídica necesaria para que en el entorno habitual se desarrolle su negocio de manera que se compense el esfuerzo en la investigación, pero en tiempo de crisis se pueden buscar soluciones. Y de igual manera se puede estar planteando el régimen de responsabilidad, pero no solo estamos hablando de los doctores, también estamos hablando del régimen de responsabilidad de la administración pública. Al final, los seguros los está pagando las consejerías, los están pagando los profesionales a través de los colegios y lo que queremos es que en un entorno extraordinario se busque una comodidad, un acomodo a los tiempos tan extraordinarios que vivimos. La pregunta de cómo los médicos y los juristas podemos estar unidos, pues básicamente trasladando a la administración pública, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Justicia, esa necesidad. Que igual que están siendo héroes en el ámbito sanitario, todos los días los médicos de familia, los internistas, todos los profesionales, todos a una luchando contra la crisis, también que se les traslade que esa unión, ese trabajo tiene que estar acompañado por la administración para que tengan cierto confort en su actividad. Y lo podemos hacer juntos. Finalmente, Juan Antonio, en el tema de los datos, precisamente los gobiernos autonómicos a nivel nacional y otros gobiernos europeos han lanzado diversas aplicaciones, muchas de ellas muy bien trabajadas, con cierto sentido de trazabilidad, de symptom checkers. ¿Ha habido en algún momento alguna visión de algunas partes? Es bueno la crítica constructiva sobre el no seguimiento de lo que es el GDPR para lo que es la legalidad habitual, y existen dudas sobre
la implementación de estas aplicaciones bajo el régimen habitual y me comentabas anteriormente que la Unión Europea está abogando por una unificación de todos los datos que se obtengan en esta crisis para realmente permitir la libre circulación en este intercambio de datos entre los ciudadanos. Explícanos un poco qué opinas. Bueno, en primer lugar, en muchas ocasiones cuando hay ruido, algunos compañeros lamentablemente hacen más ruido. Si está la gente preocupada, era curioso leer un artículo de un compañero que contaba cómo una paciente estaba más preocupada por el tratamiento de sus datos que si tenía el COVID o no lo tenía. Y eso, lamentablemente, en algunas ocasiones es verdad. Mi mujer, por ejemplo, me preguntaba si si utilizaba la aplicación de la Comunidad de Madrid, yo vivo en Madrid, si la utilizaba no, porque había estado escuchando que con esos datos que podían hacer. Pues evidentemente los datos es un derecho fundamental, el tratamiento de los datos es un derecho fundamental y también, pero sobre todo, lo que es fundamental es estar vivo. Entonces, en el conflicto entre vida y datos personales, yo creo que es evidente que prima la vida. Eso no significa que sea una excepción, que no se aplique el reglamento de protección de datos. Eso no es verdad. Eso, igual que se ha dicho que todos le están haciendo un uso no adecuado de los datos, eso no es cierto. Tampoco es cierto que el Reglamento General de Protección de Datos no se aplique en estos tiempos. Lo que tenemos, es conciliable, es del todo conveniente el que se concilie un buen tratamiento de los datos personales, porque la gestión adecuada de la información es bien gestionados por profesionales de la privacidad, como son los compañeros de APEP, bien gestionados, podemos hacer mejor las cosas, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de los derechos de los pacientes de los cuales se están tratando sus datos. Hay alguna pregunta del público que nos comenta si tenemos conocimiento de legislación para la homologación de lo que son las mascarillas impresas en 3D. No sé si tienes el conocimiento exacto de eso, pero si no lo podríamos buscar. Hay una normativa que recientemente se ha aplicado, se ha aprobado, creo que fue antes de ayer. Como sabéis, la regulación en estos días es una continua vorágine y estás dándole al F5 para actualizar el boletín oficial del Estado por las noches para ver qué norma se aplica hoy, ¿no? Pero se está facilitando y se está acelerando el proceso de homologación de lo que no son... Bueno, es material de protección, pero evidentemente no es de igual intensidad el nivel de homologación que tiene un respirador, que tiene un nivel de agresividad o bueno, que evidentemente afecta que lo que son productos que lo que están haciendo es protegerte de un posible contagio. En todo caso, lo que está claro es que bueno, me voy a atrever a decir un comentario sanitario, pero una homologación o no homologación de una mascarilla no es determinante en este momento. Lo que es determinante es que el personal se ponga las mascarillas, se ponga los guantes y que evite el contagio. Poner foco en las homologaciones creo que es un error. Lo que tenemos que centrarnos es que la gente asuma la responsabilidad de que estamos ante una enfermedad muy contagiosa, que lamentablemente todavía no tenemos vacuna, y lo que tenemos que hacer es sentido común y profilaxis. Muchísimas gracias, Juan Antonio, y estamos muy agradecidos que desde el sector jurídico y de la abogacía, en este caso, pues apoye de forma tan contundente el sector sanitario. Seguimos con nuestra sección que lanzamos y estrenamos ayer, sección dirigida por Ricky Pérez, cofundador también de Epidemics, donde se llama Up to Date Epidemics, donde vamos a explicar las últimas novedades que tenemos en Epidemics. Ricky. Hola Jordi, gracias. Bueno, como ya comentamos ayer, en esta sección que hemos lanzado, que la realizaremos durante cada uno de los programas, lo que vamos a intentar es reforzar los mensajes de los ponentes mediante el contenido que ya tenemos en nuestra plataforma y además os ensayamos un poco cómo funciona la plataforma para que le podáis sacar el mayor partido, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hablar va a ser de la parte del material didáctico. Antes que nada, me gustaría recordaros cómo podéis ver todos los capítulos anteriores de Epidemics TV.
¿vale? Tanto en la sección de personal sanitario como en la sección de ciudadanos podemos encontrar Epidemics TV y junto a los vídeos de nuestro partner Digimevo tenemos todos los capítulos de Epidemics TV Live. Aquí veréis nuevamente pues, todo el contenido que tenemos con una pequeña descripción y las lecturas que os recomendamos del capítulo. Entonces, hoy la sección que nos gustaría hacer foco es en la parte de material didáctico. Lo que hemos intentado aquí es, como plataforma agregadora de información que somos, reunir una serie de recursos educativos que a los profesionales sanitarios les pueda ayudar ante esta crisis. Gracias a nuestro partner, SalusPlay, que hizo un curso sobre COVID-19 que tuvo miles de inscripciones, un curso muy bueno en el cual todos los profesionales de la salud pueden acceder de manera gratuita y pueden formarse. También tenemos otros cursos muy interesantes como el de ecografía, el curso de ecopulmonar. Luego tenemos el de la OMS y muchos otros que podéis encontrar en material didáctico. Y en cuanto al contenido que queremos comentar hoy nuevamente hemos vuelto a hablar de la atención primaria como rompeolas de esta crisis. Y el artículo que me gustaría recomendar para hoy de la SENFIC se titula La importancia de poseer un activo como la atención primaria para hacer frente a la pandemia por coronavirus y cómo desarrollar todo su potencial. Es un artículo muy interesante en el cual se habla de todas las posibilidades que tiene la atención primaria y cómo desde ahí, y como se ha hablado hoy muy bien en el episodio, parte de María Ángeles, debemos reforzarla y debemos trabajar en ella. Por otro lado, sé que no todos sois profesionales a la hora de la agregación de datos, entonces quería compartir unos recursos para reforzar la parte de por qué es tan importante agregar datos. Y por un lado, esta modelización epidemiológica del COVID-19 de la Universidad Politécnica de Valencia, como modelos que se utilizan para, mediante los datos que se obtienen, saber cómo va a evolucionar la epidemiología del coronavirus. Y finalmente, como también recurso anecdótico y que casa bien con la importancia de obtener estos datos, este artículo de On the Origin and Continued Evolving of SARS-CoV-2, en el cual pues, se habla de cómo desde un primer virus que se detectó en China ha ido evolucionando hacia las cepas que conocemos actualmente y por qué esto es importante conocerlo. Y con esto creo que ya tenemos la sección de hoy, Jordi. Muchísimas gracias, Ricky. Una gran aportación y muy focalizada a nuestro capítulo de hoy y aportando esos momentos didácticos que esperamos que a todos los espectadores les gusten y se pongan manos a la obra a formarnos, porque esta gran crisis nos debe hacer como mínimo reflexionar en todas las potencialidades de colaborar conjuntamente y de ayudarnos más y más entre profesionales. Finalmente, nos gustaría hacer la ronda final de debate, donde nos gustaría plantear a los tres invitados, ¿no?, cómo hay que afrontar las próximas semanas. Estamos en un punto crítico. Abordábamos al principio del programa, hacíamos una súplica a la población para que no se relaje, porque independientemente de las decisiones políticas, y hay muchos componentes a decidir, epidemiológicos, técnicos, económicos, políticos, pero independientemente de las decisiones a decidir en las próximas semanas, hay todavía una cuesta arriba importante. Y me gustaría preguntar a todos los ponentes cómo veis las próximas semanas y qué os gustaría que la administración por un lado y la ciudadanía por otro hiciera para que, en un caso de los profesionales sanitarios, por ejemplo, facilitara el trabajo y que pudiéramos salir de esta crisis lo antes posible. María Ángeles. Perdón, llevo un par de semanas diciendo test, test, test y ahora digo mask, mask, mask. Necesitamos mascarillas, necesitamos test, necesitamos saber quién ha pasado la enfermedad. Eso es una fortaleza y quien lo haya pasado de manera sintomática es un bastión, porque es la persona que se puede exponer más, de nosotros digo. Necesitamos saber quién aún no la ha pasado.
y necesitamos saber quién está pasándola. Para eso necesitamos miles de test semanales y necesitamos también que definitivamente el gobierno dé el paso a recomendar, a imponer las mascarillas a todo el mundo que salga a la calle. Ahora que va a haber una relajación de las medidas, me da bastante miedo que la población general confunda que esto ya lo hemos pasado. Y esto no lo hemos pasado. Se sabe que hay aproximadamente un 20% de las personas que lo están pasando de manera asintomática y que son contagiosos. Son contagiosos durante muchos días. Entonces necesitamos que todas las personas que salgan a la calle lleven test, lleven mascarilla, necesitamos hacer test en todas las residencias de ancianos y a todos los sanitarios, porque nosotros vamos con miedo a trabajar porque no sabemos en qué situación inmunológica nos encontramos. Y luego necesitamos políticos a la altura de las circunstancias que prioricen realmente por la evidencia científica y por el asesoramiento de los profesionales y tomen las decisiones que les venimos recomendando, que nos protejan para proteger y que rediseñen los circuitos. Dejemos de tener la visión que hasta ahora hemos tenido de todo vale y el paciente también tiene que colaborar. Juntos tenemos que salir de esto. Los pacientes han visto que podemos atenderlos telefónicamente y de manera online y esto tiene que calar. Tiene que calar el aprecio. Nosotros está circulando, bueno, habréis visto una foto, ¿verdad?, de determinada película y pronto tengo la sensación de que puede ser que tantos héroes que nos llaman ahora y tantos aplausos que nos dan ahora se olvide y caigamos en lo mismo y no podemos. Es que no podemos, lo he dicho antes, no podemos ir atrás. Entonces, test, mascarillas y políticos. Muchas gracias, María Ángeles. Javier, ¿qué demandarías a nivel de la administración, de la ciudadanía? Y en tu caso en particular también, ¿qué puede hacer todas las personas interesadas en ayudaros al proyecto Red COVID-19? Yo, desde luego, tras las palabras de María Ángeles, a la ciudadanía no le diría nada más. Lo que sí que diría a los políticos, como también bien decía, era que estén a la altura de los profesionales sanitarios. Estar a la altura de los profesionales sanitarios significa poco, no es quemar nada, no es jugársela, no es asumir ningún riesgo, es únicamente apoyar y hacer que, tal vez no el nuestro, tal vez otro, no lo sé, pero vamos a apoyar a realizar un registro en España con los pacientes COVID. Vamos a aprovechar esta maldita desgracia, esta oleada de muertes, esta oleada de ingresos para aprender, para que la siguiente, porque esto no se acaba ya, tengamos todos los datos para poder hacerlo lo mejor posible. Yo no creo ser el mejor ni queremos tener el producto mágico con nuestro registro. Lo que yo sí que puedo decir es que yo les devuelvo todos los días a los médicos que aportan datos las conclusiones de los análisis que ellos me proponen. Es decir, yo soy capaz de darles respuestas ya, en tiempo real. Pero vamos a aprovechar este arma que tenemos, esta herramienta que tenemos del conocimiento. Solamente pedimos un poco de apoyo. Ni siquiera pedimos dinero. Estamos soportando en Ubicare como empresa privada porque nos interesa ayudar. No queremos dinero, queremos apoyo. Únicamente eso. Porque la capacidad de conocimiento es terrible. Y repito, no os vais a quemar los dedos, no os arriesgáis a nada. Es únicamente apoyar el conocimiento. Intentadlo. Muchísimas gracias, Javier. Y Juan Antonio, ¿qué crees que podríamos aportar a la administración? Yo creo que está bien pedir, pero también hay una parte de dar. Y yo creo que lo que estamos intentando hacer en COVID Warriors es organizar a la sociedad civil para que entre todos, con distintos ámbitos profesionales, nos unamos y podamos pedir de manera constructiva a la administración. Es decir, creo que está muy bien que los médicos os trasladéis esas quejas, esa tensión, pero se tiene que articular a través de los colegios profesionales. Y las distintas asociaciones son las que tienen que llevar un planteamiento constructivo a la administración sanitaria, que ahora está focalizada en atender la crisis, que tiene pocos recursos, al menos la central, y trasladar esa necesidad a los políticos, pero constructiva. No la queja, sino un documento, algo que les haga las cosas fáciles.
porque una queja o una crítica destructiva suele tener una respuesta reactiva y eso hace que no nos escuchen. Yo creo que lo mejor es plantearles soluciones razonables, soluciones que sean limitados en el tiempo, que se adecúen a esta situación extraordinaria, y con ese planteamiento va a ser muy difícil que nos digan que no, porque adicionalmente de solucionar los problemas de los médicos, estarán solucionando los problemas de la administración pública, que en última instancia va a tener que pagar esas responsabilidades civiles. Y lo último que queremos es que no solamente haya responsabilidades civiles, sino que se plantee una responsabilidad penal de los médicos. Entonces, creo que si hay una praxis extraordinaria, no podemos caer en el riesgo para los profesionales de tener una situación enloquecida. No digo que estoy seguro que no va a haber responsabilidades penales, pero pasar por el trago de un procedimiento judicial, más cómo van a quedarse los juzgados tras esta crisis, igual que vosotros estáis comentando cómo se van a quedar el resto de las unidades médicas después de esta crisis por no haber sido atendidos estos temas, pues puede generar problemas innecesarios que con una actuación inteligente y rápida de la administración podríamos evitar. Y para eso necesitamos a los colegios profesionales que juntos con los abogados podamos construir una solución rápida y plausible. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que eso ha sido un placer. Recordamos a todo el mundo que mañana es el día de la atención primaria. Si podemos pasar el recordatorio para que todo el mundo le quede grabado. Mañana es el día de la atención primaria a nivel mundial y, como decía María Ángeles, es de sentido de responsabilidad, digamos, proteger a este colectivo que al fin y al cabo está pensando en la comunidad de forma constante. Por otro lado, comentar que todos los profesionales sanitarios relacionados con los pacientes críticos o los pacientes en sala que empiezan a estar con un componente cada vez más crítico pueden contactar con la red COVID-19, con Ubicare, para colaborar con ellos. Nosotros hemos intentado aunar diferentes grupos de voluntarios para que el número de pacientes creciera. Y como decía Javier, esto no es una foto típica de datos, es un vídeo que continuamente irá incrementándose de forma transparente, colaborativa, y este y otros registros, todos conjuntos, permitirán tomar decisiones adecuadas. Ricky, muchísimas gracias por el afianzamiento de nuestro capítulo dedicado a los recursos. Y Juan Antonio, muchísimas gracias por dar esta aportación de sentido común, de jurídica, y que además en tono positivo, ¿no? Yo me he quedado francamente muy impresionado estas últimas semanas de la positividad, ¿no? de esta parte legal, que a veces todos tenemos en la mente como algo gris y no positivo. Muchísimas gracias a todos. Os dejamos con los aplausos merecidos y recordar mañana para los sanitarios de atención primaria. Nos vemos pronto. Jordi.